Cuando por fin se terminó la nueva casa para 2 familias, mi suegra me dijo sin rodeos: ya no eres necesaria, así que vete, por favor. No hemos preparado una habitación para ti. Mientras yo fingía estar sorprendida, mi marido ya había presentado los papeles del divorcio. Mira, los papeles del divorcio. ¿Contenta? Recibiré esta casa en la división de la propiedad, dijo, mirándome con satisfacción. Mantuve la compostura mientras aceptaba los papeles del divorcio con una sonrisa. Por fin era libre. Fingir que no sabía nada durante tanto tiempo era agotador. Mi marido se quedó atónito cuando me vio responder de una manera tan relajada. Decidí revelarle la verdad a mi desprevenido marido. Mi nombre es Dolores, tengo 32 años y soy empleada de la empresa. Desde que nos casamos, vivimos en una casa alquilada, soñando con tener algún día nuestra propia casa. Se suponía que debíamos ahorrar juntos para construir la casa, pero mi marido Steven se resistía a invertir su propio dinero. Mis padres tienen problemas económicos, así que los apoyo. Les ayudaré con los ahorros cuando las cosas se calmen, dijo. No pude discutir con él cuando usó el hecho de apoyar a sus padres como excusa. Steven era autónomo en el negocio del transporte y, como sus ingresos eran inestables, nunca me reveló cuánto ganaba. Aunque se jactaba de que sus ingresos eran más altos que los míos, apenas contribuía a nuestros gastos de vida. Los padres de Steven, con quienes vivíamos muy cerca y que recibían su apoyo, venían a menudo a visitarnos. La hermana de Steven también vivía en casa de sus padres y, como trabajaba desde casa, aparecía con frecuencia con ellos. Aunque su padre ya estaba jubilado y vivía de su pensión, gracias a su hermana que trabajaba, no parecían tener tantos problemas económicos como él afirmaba. Sus padres, amantes de los viajes, solían viajar y yo tenía curiosidad por saber de dónde provenían sus fondos para viajes. Además, durante las épocas en que sus padres viajaban, su hermana venía a menudo a nuestra casa a comer, lo que era motivo de preocupación. Hoy estuve demasiado ocupada para preparar una comida decente, así que comeré aquí, decía su hermana mientras esperaba que yo volviera a casa. Aunque era conveniente porque nuestras casas estaban cerca, era problemático que ella quisiera cenar en nuestra casa casi todas las noches, y que me estuviera esperando al día siguiente también. Cuando preparé la cena para la hermana de Steven, ella mostró abiertamente su insatisfacción. Este es el mismo plato de ayer. Esperaba algo diferente. Quiero comer bistec, dijo. Sus quejas sobre la comida que había preparado en medio de mi apretada agenda me hicieron enojar. A pesar de su insatisfacción, la hermana de Steven terminó toda la comida y se fue, esperando un banquete especial al día siguiente. Ese día, cuando Steven regresó a casa, exploté de ira contra él. Tu hermana vino a cenar otra vez hoy, quejándose mientras exigía que sirviera bistec o preparara comidas extravagantes. ¿Por qué tengo que encargarme de su cena?, pregunté furiosa. Steven respondió como si no fuera asunto suyo. No me lo digas, díselo directamente a ella. Donde come ella no es asunto mío, dijo. Su respuesta solo intensificó mi ira. Me decepcionó una vez más darme cuenta de que apelar a Steven, que era débil contra su familia, era inútil. Al darme cuenta de que Steven no tenía ninguna intención genuina de construir un nuevo hogar, prefiriendo a su familia a nuestra vida juntos, mi corazón se hundió. En esa época, recibí una llamada de mi hermano diciendo que nuestro padre había sido trasladado de urgencia al hospital. La situación es bastante grave, así que prepárate, dijo mi hermano con gravedad. Desde que nuestra madre falleció, pensé que mi padre estaba sano, y la noticia casi me hizo llorar. Como estaba angustiada, mi hermano preguntó, ¿Steven está ocupado en momentos como este? Ojalá te apoyara, Dolores. Incluso cuando traté de comunicarme con mi esposo, solo recibí respuestas frías, lo que me hizo sentir aún más sola. Estoy demasiado ocupado ahora y no puedo irme. Además, ir corriendo no mejorará la condición de tu padre, dijo mi esposo, sin ofrecer apoyo ni siquiera en una emergencia. Aunque mi padre apenas sobrevivió, todavía estaba en estado crítico. Al día siguiente, comencé a visitar el hospital para ver cómo estaba mi padre después del trabajo.
Esto me hizo regresar a casa tarde, y mi suegra dijo con rencor, a partir de mañana, también cenaremos aquí, así que regresa temprano. Las enfermeras se ocuparán de tu padre en el hospital, así que no es necesario que hagas tanto. Aunque la hermana de Steven había cenado en nuestra casa antes, sus padres nunca habían hecho un esfuerzo especial para venir a comer. Parecía que mi suegra dijo deliberadamente que cenarían en nuestra casa porque no le gustaba que visitara a mi padre, y eso me molestó. ¿Por qué necesitas cenar en nuestra casa? ¿No es un inconveniente para ti venir aquí?, repliqué, tratando de contener mi ira. Pero mi suegra expresó más ira. Steven dijo que deberíamos comer aquí, así que voy a venir de mala gana. Si hay un problema, háblale a él, espetó. Aunque no podía creer que Steven dijera algo así, cuando le pregunté al respecto al regresar a casa, parecía preocupado. Mamá dijo eso. Si mamá lo dice, debo obedecer, así que está decidido que tú prepararás nuestras cenas a partir de ahora, dijo, aparentemente insatisfecho pero incapaz de oponerse a las órdenes de su madre. Como resultado, me convertí en la responsable de preparar las comidas para mis suegros. Decepcionada por la actitud de mi marido de priorizar las instrucciones de su madre, empecé a cuestionar nuestra futura relación. Cuando sus padres cenaban en nuestra casa, eso significaba que su hermana también se uniría a ellos. Por lo tanto, tenía que preparar comidas para 3 personas más. Sin embargo, estaba segura de que mis suegros se quejarían de la comida que preparaba, lo que me pesaba mucho. Estaba harta de tener que preparar en estas circunstancias. Después de preparar la cena, decidí visitar a mi padre y tratar de evitar ver a mis suegros tanto como fuera posible. Como era de esperar, mi suegra hizo un comentario rencoroso: ¿no quieres estar con nosotros? Ir al hospital no curará su enfermedad, ¿verdad? Mientras me dirigía al hospital, ignoré su queja. Mi cuñada se rió y dijo: el padre de Dolores tiene una gran fortuna, así que debe estar pensando que obtendrá una gran herencia si lo visita. Dejándolos con sus suposiciones, salí de la casa. Como mi padre estaba hospitalizado, mi suegra había dejado deliberadamente en mis manos la preparación de la cena, y su actitud indiferente hacia el estado de salud de mi padre me irritó. Como mi cuñada escuchó a través de Steven, mi padre era realmente rico, y la familia poseía bienes raíces. No me importaba la herencia, todo lo que quería era que mi padre se recuperara. Sin embargo, mi padre finalmente falleció, y su muerte me devastó. Nos encargaremos de los preparativos del funeral, Dolores, para que puedas quedarte al lado de papá, me dijeron mi hermano y su esposa, y organizaron todo. Estaba agradecida de que mi cuñada manejara las cosas con tanta eficiencia. Sin embargo, mi esposo no mostró su rostro ni una sola vez. Cuando le informé a Steven por teléfono sobre la muerte de mi padre, su reacción fue increíble. No me importa lo que le pase a tu padre. ¿Qué pasa con la cena?, espetó Steven. Me quedé sin palabras ante la preocupación de mi esposo por los preparativos de la cena. Steven gritó: vuelve a casa rápido, y colgó el teléfono. Al final, Steven no apareció en el funeral de mi padre, y mi hermano y su esposa no estaban contentos con su actitud. Qué falta de respeto de su parte no aparecer en el funeral de su suegro. No vino ni una vez. ¿Qué pensó de papá?, expresó mi hermano su indignación. Lamenté haberme casado con Steven. Después del funeral, cuando regresé a casa, Steven estaba inexplicablemente sonriendo. Dolores, ¿qué heredaste? Escuché que tu padre tenía muchas propiedades inmobiliarias, preguntó sobre las propiedades inmobiliarias de mi padre sin asistir al funeral. Lo miré con enojo. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? ¿Y por qué no viniste al funeral?, exigí. Odio los funerales, son una molestia, pero me gustaría saber los detalles de la herencia, respondió casi con regocijo. Le dije que no había heredado nada, aunque todavía no lo había hablado con mi hermano y no sabía del todo el alcance de los bienes de mi padre. Steven dudó de mis palabras y siguió preguntando insistentemente sobre la herencia. Cuando seguí ignorándolo, no pudo soportarlo y llamó a mi hermano. Steven me llamó, gritando que apurara la división de la herencia. Pero realmente está tan desesperado por dinero, dijo mi hermano.
Al oír esto, me sentí avergonzada y me disculpé por las acciones de mi esposo. Lamento que Steven solo esté pensando en la herencia. Por favor, no te preocupes por mi parte, le dije a mi hermano por teléfono, sintiéndome culpable al escuchar su voz preocupada. Mi hermano parecía sospechar del interés anormal de Steven en la herencia. Mi hermano y yo decidimos excluir a Steven de las discusiones sobre los bienes raíces de mi padre y acordamos tranquilamente la distribución de la herencia. Habiendo perdido la confianza en Steven, mi hermano me informó de sus planes y acepté seguir sus instrucciones. Cuando Steven se enteró más tarde de que la herencia se había finalizado, armó un gran escándalo. Dolores, ¿qué heredaste? No me ocultes nada. Cuéntamelo todo. Gritó Steven, y su madre lo oyó. Si has heredado la casa, comparte algo conmigo también. Preferiría una casa nueva si es posible, exigió su madre, igualmente interesada en mi herencia. La hermana de Steven expresó alegremente su deseo, preferiría dinero en efectivo. Quiero comprar un lindo y lujoso departamento con eso. Mientras mis suegros construían sus convenientes fantasías, yo les presenté los hechos con calma. En realidad, todo lo que heredé es un terreno baldío. De hecho, heredé algo de dinero en efectivo, pero ¿por qué debería dártelo a ti? Decepcionadas por la falta de una casa nueva, la madre y la hermana de Steven fruncieron el ceño al ver que se les negaba el dinero en efectivo. Al enterarse de la herencia del terreno y el dinero en efectivo, Steven de repente sugirió alegremente, construyamos una casa nueva en ese terreno. Un dúplex sería genial. ¿No sería maravilloso que todos viviéramos juntos? La madre y la hermana de Steven estaban encantadas con su sugerencia, y yo respondí como mi hermano me había indicado. Entendido. Construyamos un dúplex en el terreno que heredé, acepté de inmediato, y la madre y la hermana de Steven sonrieron satisfechas. Pero su padre pareció darse cuenta de algo y preguntó, Dolores, ¿estás segura de esta decisión? ¿Te das cuenta de que esto significa que vivirás con nosotros? Su padre, habitualmente reservado, pareció sorprendentemente brusco esta vez. Cállate. Fue por tus bajos ingresos que no pudimos construir una casa, espetó la madre de Steven, y su padre guardó silencio como de costumbre. Desde que se tomó la decisión de construir el dúplex, Steven empezó a llegar tarde a casa, diciendo que estaba ocupado, y sus padres dejaron de aparecer por la casa con tanta frecuencia. Ahora sentía dolorosamente el rencor de la madre y la hermana de Steven, que habían exigido que se preparara la cena durante la hospitalización de mi padre. Cuando la madre y la hermana de Steven intentaron decidir el diseño del dúplex por sí solas, me negué rotundamente. Yo decidiré. Como yo proporciono el terreno y los fondos, optaremos por un diseño estándar, así que no se preocupen, dije. Evitando hábilmente una situación en la que la madre y la hermana de Steven hubieran creado una casa de estructura extraña al decidir el diseño ellas mismas. Les expliqué a los descontentos suegros que, si bien compartiríamos la entrada, las áreas de estar estarían separadas. A esto, la madre de Steven replicó sarcásticamente, preferiría no vivir contigo, Dolores. Dividir los espacios habitables es mejor para nosotros. Estaban disgustados porque yo dirigía la planificación del diseño. Al oír sus palabras, respondí en voz baja, no te preocupes, no viviremos juntos. Mi suegra no oyó mi voz tranquila, pero mi cuñada parecía desconcertada y me pidió confirmación, ¿acabas de decir algo como que no viviremos juntos o que no te preocupes? Cuando rápidamente negué haber dicho nada, mi cuñada lo aceptó de inmediato. A medida que se finalizaba el plano del piso y comenzaba la construcción de la casa, mis suegros visitaban casi a diario el lugar de construcción, esperando con ansia su finalización. Mi cuñada, que trabaja desde casa, a menudo acompañaba a su madre, aparentemente cambiando su horario de trabajo a la noche. A medida que se acercaba la finalización del dúplex, Steven y mis suegros comenzaron a comprar muebles y electrodomésticos nuevos. Las casas nuevas necesitan muebles nuevos. Dado que es tu casa, Dolores, ¿podrías proporcionar los fondos para los muebles y los electrodomésticos?, sugirió Steven, tratando de hacerme pagar también por ellos. Le respondí con disculpas mientras fingía sentirme apenada, lo siento, pero mis fondos se han agotado,
así que agradecería que pudieras encargarte de la compra de muebles y electrodomésticos. Mientras Steven parecía perplejo, sorprendentemente, mi suegra me apoyó. Steven, arregla tú mismo los muebles. Dolores ya ha hecho suficiente construyendo el dúplex, dijo. Me costó contener la risa ante este apoyo inesperado. Con ganas de vivir en la nueva casa, Steven y mis suegros compraron una gran cantidad de muebles y electrodomésticos, aparentemente financiando gran parte de ellos con deuda. Cerca de la finalización del dúplex, cuando visitamos el lugar en familia, mi suegra y mi cuñada comenzaron a alardear de los muebles y electrodomésticos que habían comprado. ¿Estás seguro de que está bien pedir prestado tanto dinero? Definitivamente no puedo pagarlo con mi pensión, preguntó mi suegro con ansiedad. A mi suegra y a mi cuñada no les preocupaba su preocupación, pero esperaban que él ayudara con los pagos. Steven ha estado muy ocupado últimamente y llega tarde a casa, pero pronto podremos pagar la deuda. Tú también deberías ayudar un poco, le dijo mi suegra. Mi cuñada replicó apresuradamente, ¿qué? No puedo permitirme eso. Steven tiene que trabajar más duro. Su trabajo va bien, así que no hay necesidad de preocuparse. Al escuchar la conversación entre mis suegros y mi cuñada, apenas pude contener la risa. Si el trabajo de mi marido iba bien, podría haber hecho compras en efectivo sin tener que recurrir a préstamos. De hecho, hasta hace poco, yo no lo sabía, pero parece que ni mi suegra ni mi cuñada sabían la cantidad exacta de los ingresos de mi marido. No traigas muebles ni electrodomésticos sin permiso. Hay trámites necesarios, le expliqué, y mi suegra mostró visiblemente su desagrado. Pero mi cuñada respondió de manera significativa, es la casa en la que viviremos, así que podemos esperar un poco más. Ante sus palabras, mi suegra sonrió y yo fingí no darme cuenta de nada. Cuando el dúplex estuvo terminado y lo estábamos inspeccionando, mi suegra me dijo maliciosamente, ya no eres necesaria, así que vete por favor. No te preparamos una habitación. Mientras fingía estar sorprendida, mi esposo ya había presentado los papeles del divorcio. Y mira, los papeles del divorcio. ¿Contenta? Recibiré esta casa en la división de la propiedad, dijo, mirándome con satisfacción. Mantuve la compostura mientras aceptaba los papeles del divorcio con una sonrisa. Entonces mi cuñada habló con desdén, Steven se va a casar de nuevo, así que no hay lugar para ti, Dolores. Me miraron como si hubieran triunfado, pero yo les devolví la mirada con una sonrisa. Por fin soy libre. Fingir que no sabía nada durante tanto tiempo fue agotador, dije, y la expresión de mi marido cambió a una de asombro. ¿Por qué actúas tan despreocupada? Te están echando y perdiendo la casa, dijo. Respondí con desdén, divorciarme de alguien que solo gana 9,000 pesos al año y que ha demostrado ser infiel no podría hacerme más feliz. Parece que mi marido todavía no comprendía la situación, pero mi suegra y mi cuñada comenzaron a entrar en pánico. Espera, $9,000 al año. Eso no es mensual, ¿verdad?, exclamó mi suegra, y la sonrisa desapareció del rostro de mi cuñada. En ese momento llegó mi hermano y le conté la verdad con calma, me enteré de la aventura de Steven rápidamente porque mi hermano hizo que se investigara. Podría haberme divorciado antes, pero decidí disfrutar un poco de venganza por lo terrible que ha sido, le expliqué. Mientras le explicaba, mi marido intentó negar la aventura, pero cuando mi hermano presentó el informe de la investigación, se quedó callado. Mi cuñada estaba al tanto de los planes de mi marido de volver a casarse, por lo que toda la familia sabía sobre la aventura. Cuando la infidelidad de mi marido se hizo evidente y parecía consternado, mi suegra me lanzó una mirada dura. Incluso si Steven me engañó, si se decide el divorcio, debe haber una división de los derechos de propiedad. Por lo tanto, esta casa pertenece a Steven, afirmó, ofreciendo su interpretación conveniente. Aclaré los hechos, el terreno en el que está construida esta casa fue heredado de mi padre y, por lo tanto, está excluido de la división de la propiedad. Los fondos para construir esta casa también fueron íntegramente de mi herencia, y la casa está registrada solo a mi nombre. Por lo tanto, no está sujeta a división de bienes.
Si yo hubiera utilizado los fondos heredados para los gastos diarios o si mi marido hubiera contribuido económicamente a la construcción de la casa, entonces podría haberse considerado para la división de bienes. Sin embargo, ese no fue el caso aquí. A pesar de mi explicación, mi suegra no estaba convencida. Esteban y mi cuñada, al darse cuenta de que no recibirían la casa, estaban inquietos. ¿Por qué no me dijiste que no recibiría la casa ni siquiera después del divorcio? Le había prometido a mi niña una vida en un nuevo hogar, exclamó Esteban enojado. Al ver esto, mi cuñada murmuró en estado de shock. ¿No poder mudarme a una nueva casa? Ya compré los muebles y ahora todo está desperdiciado. Al enterarse de que los ingresos anuales de Esteban eran de solo 99,000 pesos, mi cuñada se preocupó aún más por el pago de las deudas. Esteban también se preocupó por el pago de la deuda y discretamente buscó la confirmación de su hermana. Mamá dijo que, como tus ingresos son estables, pagar la deuda no debería ser un problema, ¿verdad?, preguntó. Mi cuñada se puso pálida y negó con la cabeza en silencio. Ante la presión de las deudas, le dije con calma a mi esposo, dado el hecho de que cometiste adulterio, me estoy preparando para reclamar una división de bienes. También haré responsable a tu pareja. Ante la realidad de una demanda de división de bienes, mi esposo intentó retractarse del divorcio e intentó arrebatarme los papeles del divorcio. En ese momento, mi hermano intervino, detuvo a mi esposo y declaró con severidad, es vergonzoso hablar de cancelar el divorcio después de tener una aventura. Ya hemos iniciado el proceso para reclamar daños y perjuicios a través de un abogado, así que mejor que estés preparada. Al comprender finalmente la gravedad de la situación, mi marido se derrumbó, impotente. Mientras tanto, en lugar de preocuparse por el divorcio de mi marido, mi madre y mi cuñada estaban preocupadas por sus deudas y de repente comenzaron a postrarse ante mí. Dolores, por favor ayúdanos. Eres la única en la que podemos confiar, suplicó mi suegra mientras se frotaba la cabeza contra el suelo. Respondí con calma, ahora somos desconocidos el uno para el otro y no hay posibilidad de recuperar el dinero prestado, ¿verdad? Cuando respondí, mi madre y mi cuñada se quedaron sin palabras. Todo había ido según lo previsto. Así que, cuando mi hermano y yo estábamos a punto de irnos, mi suegro, normalmente reticente, habló de repente. Yo también me voy a divorciar. Siempre he seguido las órdenes de tu madre, pero ya no lo soporto más, dijo enojado y se fue de la nueva casa. A Esteban y a mi cuñada, que no ganaban mucho dinero, les resultó difícil pagar las deudas y parecía que todos esperaban la pensión de mi suegro. Parece que mi suegro finalmente había decidido liberarse del control de mi suegra. Mientras mirábamos, mi esposo y su familia entraron en pánico y siguieron a mi suegro fuera de la casa. Al verlo salir, sentí una sensación de alivio y mi hermano sonrió satisfecho. Cuando dije, estamos construyendo una casa nueva, Esteban y los demás actuaron tal como se esperaba. La venganza contra todos también fue gracias a ti, hermano. Expresé mi gratitud y mi hermano sonrió modestamente. Era su plan. Después, presenté los papeles del divorcio y exigí la división de bienes a mi esposo y su pareja. Mi suegro finalmente se divorció de mi suegra y abandonó el hogar familiar. Mi ex marido acabó mudándose de nuevo a mi casa después de que yo me fuera de la casa en la que vivía. Mi ex marido no podía pagar los gastos de manutención ni el alquiler y tuvo que volver a casa de su madre. En casa de los suegros, se las arreglaban con los magros ingresos de mi ex marido y mi cuñada y la pensión de mi ex suegra, apenas llegaban a fin de mes y no podían pagar las deudas. Mi ex marido estaba agobiado por los pagos mensuales, sus deudas seguían aumentando e incluso fue abandonado por su pareja. Su pareja, debido a la inestabilidad financiera, renunció a casarse con mi ex marido. Mi ex suegra había pedido ayuda para los gastos de manutención y el pago de la deuda, lo que hizo que la situación de mi ex marido fuera aún más difícil. Es natural que no te guste vivir con una madre y una cuñada tan ruidosas. Desde el principio, planeé alquilar el dúplex y ya lo había arreglado con una agencia inmobiliaria, con inquilinos ya en fila. Decidí aprovechar el precioso terreno y los fondos heredados de mi padre para comenzar una nueva vida en un apartamento de una habitación. Pero con los ingresos del alquiler del dúplex, yo estaba viviendo una vida estable.
A veces, cuando visito a mi hermano y a su esposa, me preguntan si es posible que me vuelva a casar. Como ya fracasé una vez, no pienso casarme por un tiempo, respondí. Aunque mi hermano lo comprendió, su esposa le sugirió con optimismo, no te preocupes, la próxima vez encontraré a alguien maravilloso para ti. Tu padre en el cielo se preocuparía de verte sola. Le propuso matrimonio con entusiasmo. Conmovido por sus palabras, me encuentro deseando que sea una maravillosa presentación. Como sé que la esposa de mi hermano es una persona confiable, estoy seguro de que hará una buena elección. Aunque exteriormente mostré una actitud reservada, en el fondo estaba entusiasmado por saber a quién podría conocer a continuación.